noches, amigos y amigas. Bienvenidos a una edición más de Diálogos con Gisela Ortiz. Y esta noche vamos a conversar con Cecilia Méndez Gastelumendi. A muchos de ustedes ya la conocen, ella es historiadora, es doctora en historia por la Universidad del Estado de Nueva York, con una estancia postdoctoral en la Universidad de Yale. Es profesora principal en la Universidad de California en Santa Bárbara y también es escritora, por supuesto, y autora de muchas publicaciones, entre ellas La República Plebeya y libros de ensayos, recogiendo además mucha historia y memorias de nuestras regiones y de las distintas miradas que a veces tenemos desde donde venimos. Y el día de hoy, como lo hemos hecho el programa anterior, queremos conversar sobre este Perú post-elección, ¿no? Y un poco los mensajes que nos han dejado estas elecciones y la manera como votamos. Y creo que es importante porque estamos intentando, de alguna manera, reconocernos y reconocer también nuestros desencuentros y el propio significado de la democracia, ¿no? En un país donde a veces se le quita contenido a muchas de estas palabras, y una democracia además que ha sido bombardeada desde adentro y debilitada por muchos grupos de poder, algunos de ellos se mantienen en el Ejecutivo y en el Congreso, y que ya no tienen legitimidad y que responden más bien a intereses subalternos o de otra índole que no es por la que fueron elegidos, ¿no? Entonces, queremos agradecer y darle la bienvenida a Cecilia por estar esta noche con nosotros. Y la primera pregunta que yo quiero hacerte es, desde tu mirada no solamente de historiadora, sino de una historiadora más regionalista, ¿cuál Ujú. es tu análisis de este Perú post elecciones de primera vuelta? Bueno, yo creo que en primer lugar, y creo que esto no es solo mi análisis, sino lo que percibe cualquier persona que ha participado en el proceso anterior, es que no es posible comprender lo que ha pasado ahora, el sentido del voto, sin comprender los últimos 5 años y sobre todo ese voto que se hizo por Castillo y que terminó, como ya sabemos, con la salida de Castillo. Todo el tema es cómo uno usa las palabras, ¿no? Porque justamente lo que está en disputa es quién cometió el golpe, qué es el golpe. Disputa en realidad en el terreno público de la prensa, ¿no? Entonces lo que yo pienso que lo que es clarísimo es que Castillo quiso dar un golpe porque tuvo esa voluntad de dar un golpe, leyó una proclama, pero el golpe no le salió, no lo hizo él, ¿no? Sino que el golpe se lo hicieron a él al final. Él quiso dar, pero no tuvo éxito en el golpe. Entonces hubo un golpe progresivo que no fue como de un día para otro, sino que hemos vivido esos 3 años, que es la captura del Congreso, la captura de todos los poderes del Estado por el Congreso, y eso al final era el plan. Entonces, ¿qué sucedió? Obviamente la gente se quedó con más de 50 muertos de por medio, sin poder validar su voto, ¿no es cierto? Porque lo que ellos votaron, aquello por lo que ellos votaron, no duró, fue desconocido después de 1 año y medio de gobierno de Castillo. Malo o bueno, eso no interesa, porque lo que interesa es que se vota, y como tú planteabas la pregunta de democracia, respetando los criterios mínimos de la democracia, se vota a una persona para que esté 5 años, ¿no es cierto?, en nuestro sistema democrático. Entonces, obviamente, y como te digo, esto no soy la primera ni mucho menos en decirlo, porque creo que es más o menos obvio. El sentido del voto por Sánchez es una reivindicación del voto por Castillo, porque además quiero remarcar ese que hubo muertos de por medio. La gente protestaba para que se le reconozca su voto. La protesta contra Dina Boluarte era porque simplemente la forma como salió, y la forma en que sobre todo Dina Boluarte traicionó, yo pienso, traicionó a su propio presidente, ¿no? Yo pienso que ¿qué hubiera pasado? Pondríamos a pensar si Dina Boluarte hubiera cumplido su palabra, que era la palabra que creo que todo el mundo ya ha olvidado, ¿no? Ella dijo que si lo sacaban a Castillo, ella salía. Y nuevamente nos entrampamos también en una discusión de términos, porque van a decir, no, Castillo mismo salió y merecía salir por el golpe.
Entonces ahí yo creo que también hay un problema. Hay un problema difícil porque es cierto que Castillo no tuvo que hacer lo que hizo, ¿no? Hubiera sido mucho mejor que terminara de víctima absoluta para poder Así es. reivindicarse mejor, ¿no? Que se sacrificara y que lo sacaran y hubiera sido, creo que bien distinta la cosa, ¿no? Pero bueno, ahí están los errores por los que no solo está pagando él, sino todos nosotros, los peruanos. Y sin duda también, si estamos hablando de estas elecciones, estamos hablando del ejercicio ciudadano, libre de ir a elegir a quien uno considera que es merecedor de su confianza para gobernar nuestro país. Pero Ujú, también estamos hablando de memorias y de narrativas, ujú, que ujú, muchas de ellas, como tú lo señalas, son relatos que siguen en disputa, ¿no? Es decir, no nos ponemos de acuerdo sobre hechos de 1980 al 2000, conflicto armado ujú, interno, violencia política, terrorismo, y no nos ponemos de acuerdo sobre lo que hemos vivido hace 2, 3 años. Entonces, ujú. pareciera que estas narrativas siguen siendo una disputa permanente entre nosotros. Ahora, yo creo dos cositas. Una, pero antes de contestar la pregunta que me haces ahora, me faltó contestar tu pregunta o planteamiento sobre y el énfasis de que yo trabajo desde las regiones, porque el voto expresa ese Perú, ¿no? Sobre todo del sur andino, aunque Castillo de manera interesante tenía también del norte, como ahora ha sido un poco distinto, ¿no? Bueno, no, en Sánchez también, pero, perdón, al revés, Castillo siendo del norte tenía mucho voto del sur, eso es bien Pues, interesante, ¿no es cierto? Porque era el voto, entre comillas, provinciano, campesino, rural, ¿no es cierto? Entonces, ese elemento de el reconocimiento del voto ciudadano de igual a igual, de los campesinos que hasta hace unas décadas no podían votar en el siglo XX. Creo que es lo que duele a mucha gente que no está acostumbrada a ver eso, a ver la participación de los campesinos como seres políticos, como ciudadanos políticos. Y creo que eso es quizá la evaluación más importante para mí de estas elecciones. Lo que ha remecido es que cuando hay verdadera democracia, es decir, cuando se les deja votar a todos, es un grupo de peruanos que no quiere aceptar que todos sean iguales, que el voto de todos valga y valga igual. Y creo que es la democracia lo temido, y la democracia siempre se disfraza con otros términos, ¿no? Terrucos, izquierda, ¿no? y ahora este golpe democrático. Se disfraza la persona a la que no quieren aceptar por hacer algo legítimo, se lo convierte en algo ilegítimo. Se lo convierte como que es el terrorista o el golpista de Castillo, etcétera, ¿no? Pero no se quiere aceptar. Y además creo que hay que diferenciar, y eso es importante, a los representantes y a los representados, o, digamos, a los votantes y al que está elegido. Porque la democracia lo que tiene que hacer es aceptar el voto de los electores. Y los electores tienen la capacidad, no tienen por qué realmente permanecer, y creo que eso es importante decirlo porque a veces en el Perú no se entiende esto de la lealtad a un caudillo. Los electores tienen derecho de reclamar si su líder no cumple. Tienen No es derecho un de voto en reclamar. blanco, ¿no? No se puede votar por un caudillo incondicional, exacto, no son una carta blanca, ¿no? Que se da a un líder. Y eso lo digo quizá como en mi propio caso, cuando y en esas elecciones de hace 5 años, yo no voté por Castillo en la primera vez. Y creo que no llegué a votar porque no es fácil para mí salir al lugar de votación, que es muy lejos acá en California. Pero yo estoy inscrita acá para votar acá. Pero sí, abiertamente dije que pensaba que esto era lo que tocaba hacer. Si voto, voy a votar así, dije. Y no es que dar una carta blanca, sino que hay que ser críticos y demandar lo que ellos han planteado al final en la segunda vuelta. Y entonces yo, cuando hice unas críticas a Castillo, cuando salieron a relucir cosas, pues nada, nada santas, yo hice unas críticas fuertes a Castillo, y en las redes por lo menos, porque también ese es un mundo limitado, este, recibía críticas, ¿no? Como que
yo no debía criticar a Castillo. Entonces creo que hay también una una concepción muy como dicotómica, ¿no? Bueno, pero me fui por las ramas y ahora quiero volver a tu pregunta, que me la puedes repetir, perdona. Claro, La segunda pregunta era sobre, y que estábamos hablando sobre estos relatos que están ah, siempre en... ya, la historia en disputa. Muy bien. Ahora, Gisela, en ese sentido es interesante tu pregunta, porque los historiadores y las historiadoras lo que hacemos es casi nos especializamos en, en escuchar las narrativas en disputa, porque eso pasa, toda la historia está llena de narrativas en disputa. Entonces, lo que tú lo ves, la verdad está cuando se contrastan todas las versiones existentes para encontrar como que quienes realmente tienen la razón, quienes están respaldados por los hechos. Pero lo que tú estás hablando es más un tema de interpretación, ¿no? De la memoria, de cómo se recuerda y quién recuerda, ¿no? Entonces hay ahí una... tu pregunta creo que va y te pediría que la desarrolles un poco más para ver si lo hacemos más a modo de conversación. Tu inquietud va a que no podemos construir un país porque hasta los hechos básicos y la verdad están en disputa. Porque además no tenemos como mínimo, digo, en una democracia tendríamos que tener como un piso que nos iguale a todos en ese entendernos, ¿no? Ujú. Entonces, para empezar, Claro. sobre lo que significa democracia, el ir a Ujú, votar por alguien para que gobierne los 5 años por los cuales hemos ujú, elegido, nos guste o no, la eligió la mayoría, y no estar pues en este cambio de no me gusta, lo quito, lo saco a un año, al ujú, día siguiente de que salió elegido porque no me representa, pido que lo cambien, pido que haya un golpe militar. ujú. Eh, o sea, como que seguimos socavándonos entre nosotros esa algo de armonía que debería haber para esta convivencia un poco más respetuosa y democrática, ¿no? Claro. Bueno, yo ahí tengo algo que decir, ¿no? O sea, porque creo que hay que verlo un poquito de por qué están sucediendo estas cosas desde el año 2016. Eh, ¿por qué, por qué antes sí se pudieron respetar los 5 años que hemos tenido, no sin también recordar el horizonte histórico más amplio, Gisela? Porque nosotros tenemos una democracia muy en el sentido de la cantidad de gente que puede participar del voto universal, es bastante nueva. Es Mm. del año 80, de la Constitución del 79. Porque nos podríamos remontar a una historia anterior donde en teoría también votaban poblaciones iletradas, pero eso era cuando existía el voto indirecto y luego era muy relativo porque en medio de las guerras civiles esos votos no eran votos nunca individuales, ¿no? Eran votos indirectos y cuando se establece el sistema que tenemos ahora con la reforma electoral de 1879, perdón, 1896, ahí cuando se establece el voto directo, se excluye el voto analfabeto. Entonces, el voto analfabeto es curioso, ¿no? Porque ahora se vota directamente, pero los que no saben leer y escribir no votan. Y antes, en el tiempo de los caudillos, cuando era el voto indirecto, sí, o sea, había muchos debates. De alguna manera podían votar, aunque también eso se ha analizado y no hay muchas evidencias tampoco, pues, de que se votara, pues, masivamente nunca se ha votado. Entonces, cuando surge el voto directo que tenemos ahora, se restringe, no votan las mujeres, no votan, mujeres nunca votaban antes, pero no votan los que directamente se exige como requisito saber leer y escribir. Y eso recién se declara abolido para crear el voto universal directo en 1979 con la Constitución de 1979. Entonces, nuestra historia de democracia electoral con voto universal es muy reciente. Bueno, con las mujeres es en los años 50, ¿no? Como diría, paradójicamente. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Desde cuándo la hemos ejercido de verdad? Pues la hemos ejercido, formalmente la hemos ejercido, se ha podido votar desde el año 80, ¿no es cierto? Hasta el año 90, 90 con Fujimori y luego hay un golpe de Estado, el 92. Entonces, han habido 2 años, han habido dos gobiernos y un poquito más, ¿no? Con democracia. Luego, con voto universal. Pero en esos 2 años hay que recordar que era un voto
que nadie hablaba del voto porque estábamos viviendo la guerra interna, la guerra del Sendero. Entonces, el voto no era el tema saltante de la política. ¿Por qué? Porque el Perú se disputaba con armas, porque el tema de la insurgencia de Sendero y la respuesta del Estado convirtió la política en un conflicto armado. Entonces, a pesar que al mismo tiempo pasaban cosas, ¿no? También había política, hay que recordarlo, porque regresaron los partidos. Entonces, cuando nosotros tratamos de entender nuestra democracia, hay que tener un poco de conmiseración con nuestra historia, que no es fácil, Gisela, porque a veces se pierde de vista y se ve conflicto armado, pero claro, el conflicto armado, y eso sí lo vio muy claramente la Comisión de la Verdad, las mayores violaciones de derechos humanos se convierten, y tú lo sabes, se cometen durante el periodo de democracia, Así es. no en la Junta Militar y de Velasco. Y claro, vuelven con Fujimori, tenemos 10 años, 8 años de dictadura, si consideramos los 92 al 2000, y luego otro ciclo de democracia solamente del 2000 o 2001 si quieres, 2000 hasta el 2016, que son 16 años, o sea, tres ciclos más, 5 5 5 16, o de 2001, ¿no? Porque fue 16, 2006, 16. Y entonces, ya con para mí la estabilidad, el hecho de por qué en esos 15 años, del 2000 al 2015, no tuvimos lo que tenemos ahora, porque no habían tres presidentes en 15 años, ¿no es cierto? Y creo que hubo un éxito, y hay que decirlo así, de un proyecto de país que fue el proyecto neoliberal. Porque no solamente caló en las clases altas, también caló Las un populares. poco en las clases, en las clases en los sectores que llamamos sectores populares, en la gente común, sobre todo urbanos. Entonces hubo un crecimiento económico grande. Hay que aclarar que eso, claro, siempre los que defienden a rajatabla el modelo dicen que el Perú ahí dejó la pobreza, ¿no? Bueno, una cosa real es que en todo el mundo los estándares de vida han ido subiendo históricamente, lo ha analizado el economista Piketty. Entonces, el tema no es, y eso históricamente ha sido así desde la Revolución Industrial. Los estándares de vida de la gente pobre, pobre se volvió clase media, eso ha sido histórico. En sí no es un mérito mismo de los políticos, sino que un poco ha sido la tendencia global de que ha habido en el mundo menos pobreza. Claro, y ahora, el tema no es tanto eso de la pobreza solo, sino la desigualdad. ¿Cómo crecemos? ¿No es cierto? Entonces hay riqueza, pero no se reparte. Hay riqueza, pero no se reparte de igual manera. Hay unos que se vuelven más ricos y otros Así salen con las justas de la pobreza, una situación sumamente vulnerable. Entonces, ¿a quienes les conviene conservar el statu quo? Entonces, ¿qué pasa en el 2016 y por qué hay tanto bochinche desde ahora? El sistema neoliberal sigue en marcha, pero pierde hegemonía, ¿no? O sea, ya no tiene nada que ofrecer. Viene el COVID y peor, ¿no es cierto? Porque el COVID es lo que es más cara. más clara que dónde están las fallas del sistema para la Claro. gente común, Y los en derechos servicios, básicos, ¿no? derechos Salud. básicos y la consecuencia de privatización de los servicios, olvidándose como negocios, convirtiendo los servicios en negocios, olvidándose de los derechos básicos de salud, educación y todo eso. Entonces yo creo que la falta de legitimidad del modelo hace que surjan desafíos. Y es interesante, pero hay que decir que, por ejemplo, el surgimiento de Vizcarra, sea como fuere que haya ido con Kuczynski, ¿no? Fue, querrámoslo o no, la amenaza de regiones que Claro. precedió a Castillo. Que las regiones queriendo tomar el poder. Sí, por un simple, exacto, ¿no? El moqueguano. Claro, pero además, yo recuerdo que Kuczynski presentaba su plancha así, ¿no? A Sí, él, a Vizcarra como el claro. representante de las regiones, ¿no? O sea, como Creyendo que iba a ser sumiso y el otro salió más vivo que no duró sé más. qué. Entonces, yo recuerdo mucho que fue el primer presidente que hizo lo que Humala nunca se atrevió. Yo no lo defiendo como político, ¿ah? Sino que estoy tratando de hacer un análisis de a qué se debió su éxito, su popularidad, qué significó para las clases altas de Lima, para el grupo de Kuczynski, qué significó eso. La presencia de Vizcarra fue el cholo a quien no pueden controlar, ¿no? Fue el primer cholo a que no podían controlar, porque sometieron a Toledo, aunque Toledo
no era que tuviera una alternativa, ¿no es cierto? Él estaba con un poco el plan neoliberal normal. Sometieron a Humala y Vizcarra pues venía de regiones y él decidió, mucho más vivo que Castillo, más inteligente políticamente, sabiendo que no tenía partido, Castillo en la práctica no lo tenía tampoco, era un partido prestado, decidió apoyarse en la gente y decidió movilizar a la gente y apelar directamente el caudillo a la gente. Y salió bien, y hizo cosas buenas como la reforma política, trató de, y criticó abiertamente la CONFIEP. Eso fue muy interesante. O sea, él verbalmente, y eso, el grupo de Keiko Fujimori y el grupo empresarial no lo vio bien. Entonces, para mí, lo que sucedió fue la radicalización de la derecha en el Perú a partir de las amenazas provincianas, ¿no? Como poniéndolo todo muy relativo, porque lo que veían como la amenaza de uno que se les puede escapar, de uno que no van a Lo controlar. pueden controlar, claro. ¿Por qué te digo esto, Gisela? Porque lo he explicado en otros momentos también. Yo hice un paralelo con lo que pasaba en Estados Unidos con Obama. En el Perú, ¿qué sucedió en el Perú después del gobierno de Castillo? Surgió la Coordinadora Republicana, que es la gente que gobierna ahora, que digamos sus intereses son los que están representados en este Congreso, en este gobierno. La ultraderecha, digamos, es la que surgió la Coordinadora Republicana, la que dio los ministros a Merino. Entonces, Merino, la Coordinadora Republicana, y todavía no estaban tan radicalizados porque Merino renuncia. Merino renuncia, ¿no es cierto? Y después de eso, ya yo pienso que las masacres de Dina son que esa derecha se derechizó tanto que dijo, no importa, Merino renunció porque murieron dos en Lima, pero Boluarte no renunció, que murieron 50, uno de los cuales estaba en Lima. Dos en realidad, uno volvió de Guanta, que nunca lo cuentan, el muerto 50, que es un señor que fue torturado en una comisaría y terminó muriendo en su pueblo, en Ayacucho, ¿no? Pero, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué te hago la comparación con Obama? Porque cuando salió elegido Obama en Estados Unidos era la amenaza de ese que nunca debió subir, era el negro en ese caso. Y el Tea Party, que es el equivalente a lo que fue nuestra coordinadora republicana, pero obviamente mucho mejor organizado, que es el grupo republicano radical, se forma después de la elección de Obama en Estados Unidos. Entonces, la democratización, si es que la democratización es dar espacios a aquellos que antes no tuvieron espacios en el poder, hace que el lado opuesto se convierta en más radical, porque van a ya decir, no vamos a tolerar y cada vez quieren asegurar más el poder, como sea, y ahí viene la quiebra de la democracia. Entonces yo creo que por eso estamos viviendo ahora un descalabro de tal proporciones, porque no ha sucedido espontáneamente, sino que ha sido provocado. Poner candados al poder, pero ya también están yendo tan lejos en el acaparamiento de las instituciones, como estamos viendo, que esto no sé hasta cuándo se puede sostener, Gisela. Pero ¿cómo entendemos entonces, por un lado, ese voto fujimorista después de toda la captura de las instituciones de nuestro país, pero además la destrucción de muchas de ellas, y que se siga manteniendo en ese voto que siempre oscila entre un 12 o un 20%, y por otro lado también este señalamiento de ciertos sectores de Lima o de una Lima que mayoritariamente apoya a partidos de derecha y a Ujú. candidatos con discursos llenos de odio, señalando que los que votan mal son los otros, ¿no? Son los del sur, son de las regiones y que ellos no se equivocan. Entonces, ¿cómo entendemos estas diferencias, ¿no? Tan abismales entre un Congreso que no tiene legitimidad, que tiene 3, 5%, pero que se sigue votando por esos mismos partidos que terminan destruyendo todo? Sí, te confieso que yo me hice la misma pregunta, porque cuando tú ves las encuestas y te decían 96% rechaza el Congreso, y si tú entiendes que el Congreso está manejado por el Fujimorismo o el Fujiporquismo o toda esta coalición más de derecha con Perú Libre, ¿no? Que es como
los peones que se han prestado el péndulo ahí. con esa facción de la supuesta izquierda leninista que terminó fujimorista aliándose, cosa que también ha pasado en la izquierda, en la historia también, ¿no? Estas alianzas entre los ultras y los ultras han sucedido. Yo también me preguntaba, entonces yo decía, pero en realidad, ¿por qué sigue teniendo 17% si en las encuestas salía, y será que la gente no asocia el tema del caudillo, o la caudilla en este caso, o la herencia del caudillo que es Fujimori? La gente siempre disocia. Hay algo de santidad en una devoción a una herencia de la gente, porque hay que recordar que Fujimori tuvo su carisma y fue un caudillo popular, no fue un caudillo popular de derecha, ¿no? Entonces, creo que la gente al rechazar el Congreso no está pensando quién lo maneja, sino que simplemente está pensando en una banda de Estructuras. saltantes, de corruptos, sí, de guachafos y cosas que también los medios más resaltan, que son los escándalos aquí y allá, y la falta de orden, la criminalidad, las leyes pro crimen, que todo el mundo está hablando de eso, pero no lo asocian necesariamente a la razón por la que votan por Fujimori, que es la herencia del Del padre. padre. Sí, ¿no? Entonces, porque las memorias, volviendo a lo que tú planteabas antes, están presentes de los pueblitos donde llegó y de que le dio tal cosa, o de que nos salvó del terrorismo, entre comillas, o que estuve mejor y pude hacer mi casita o comprar Esas mi casita. narrativas que también se construyeron a favor de quien venció la guerra, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. Esas narrativas, porque ahí vamos también como la prensa ha contribuido a crear estas narrativas. Ahí no hay que olvidar que la prensa los medios son actores cruciales y los cuales no se debe, es que se deben entender como actores políticos, ¿no? Y a veces se los saca. En tiempos de elecciones son muy pocos los analistas que incluyen a la prensa como un actor político. Claro, porque están dando entrevistas a esa prensa. Pero que actualmente hacen campaña política con más desvergüenza que nunca, ¿no? Y reportajes que pareciera más pues un spot publicitario de alguien a quienes ellos quieren levantar, ¿no? Y lo estamos viendo en estos días. Eh, Sí. en uno de tus ensayos sobre el tema de violencias fundacionales, tú analizas un poco el rol que cumplen tanto las poblaciones indígenas como campesinas Ujú. justamente para fundar nuestra república y Sí. cómo Ajá. son excluidos en ese proceso. ¿Y tú crees Ujú. que esa exclusión, todo ese Ujú. racismo persiste hasta ahora? Sí, yo siempre digo, porque así lo veo y creo que cualquiera puede probarlo. Yo podría hablar mucho y dar muchos ejemplos de estos 200 años, pero cuanto más avanza la democracia, más brutal es el racismo. Ujú. Porque el racismo es una respuesta a la democratización de la sociedad. Bueno, hay Al- extensiones el- iguales. Sí, hay una tendencia a explicar el racismo solo como una herencia colonial, ¿no? Y a simplificar un poco un tema que es muy complejo, que es muy político, que tiene que ver con la política, ¿no? Y cómo es que, por decir, ¿por qué digo eso? Porque en realidad las razas como tal, nadie puede decir que existan, aunque en un tiempo se quiso dar una calidad científica a la existencia de razas superiores e inferiores. Cuando la gente dice que las razas existen y se prueba científicamente, es para decir que algunas son superiores e inferiores. Eso es cuando realmente se fija el concepto de raza que se usó durante todo el tiempo de la eugenesia, fines del siglo XVIII, primeras décadas del XX, y que en sus versiones más extremas justifican los genocidios, ¿no? Como el de Alemania. Entonces hay convencimiento de que unas razas son superiores y otras son inferiores, y cuando eso nunca nace de un día para otro, eso empieza legitimado por un discurso científico que lo abrazó Hitler en Estados Unidos también con los negros, y de hecho cuando eso ya es adoptado, ya con políticas de exclusión que están marcadas por la ley, entonces ahí es donde hay peligro, porque de ahí a que la vida de esta gente no valga nada y se justifique su muerte, hay un paso. Ahora, en nuestro país
nosotros nunca hemos tenido un racismo legal en la República, nunca. Ujú. Porque las razas como tales, o repúblicas, como decían los españoles, República de Indios y República de Españoles eran entidades legales fundadas en la colonia, siglo XVI, que se abolieron las diferencias entre, entre una legislación, porque eso eran las repúblicas, una legislación para el grupo considerado indio y otra legislación que existía en tiempos de España para el grupo considerado español, que ojo, no era solo los nacidos en España, sino los que culturalmente tenían esa condición de, y declaraban como españoles cuando nacían, por el idioma, por la manera de, digamos, los antepasados, la cultura un poco, República de Indios, que tenían una legislación separada. Esas dos legislaciones se declaran abolidas con la República. Entonces, cuando se declaran abolidas las leyes diferenciadas para estos diferentes sectores de la sociedad colonial, se supone que existe una sola ley para todos. Y también, entonces, ¿qué sucede también? O sea, que hay una idea de que todos vamos a ser iguales, hay una perspectiva, hay Una un aspiración. horizonte de igualdad que se crea por primera vez después de la colonia, ¿no? Pero al mismo tiempo, las guerras de la independencia habían empoderado a sectores que lucharon desde abajo, como personas esclavas, indígenas, y que luego van a ocupar puestos en el Congreso de los comienzos de la República, Gisela. Entonces está un caudillo, Nina Vilca, y con motivo de que entran a ocupar altos cargos personas que en la sociedad colonial, por el color de su piel y por su origen, entre comillas, que no era distinguido, no podían ocupar altos cargos públicos que estaban reservados para criollos o españoles o nobles indígenas que también desaparecieron después de Tupac Amaru. Entonces, ¿qué sucede? Que existe la amenaza, en los sectores privilegiados sienten una amenaza de que otros van a ocupar su lugar. Entonces el racismo, y te lo digo no porque yo lo interprete nomás, sino que está en las poesías, en los escritos que yo analicé en algunos casos, pero en otros, donde tú tienes a Felipe Pardo y Eliana escribiendo en 1959 una poesía que se llama La Constitución. Entonces dice, ahora, después de la liberación de los esclavos con Castilla, el manumiso va a querer ser diputado. Entonces él se horroriza porque dice que esta gente no puede ser. Entonces, el discurso racista nace para marcar una diferencia que en la legalidad se difumina. Nace para marcar la diferencia que ya no puede, que estaba establecida por la sociedad colonial antes, pero que ya no. Entonces las leyes ya no pueden contener a esa gente como antes, ¿no? Ahora el discurso tiene que contener a esta gente en su lugar, tiene que dejarle en su lugar. Entonces, por eso yo sostengo que hablar simplemente de una herencia colonial no funciona para explicar nuestro racismo. Es la igualdad la que crea el discurso racista. Es el racismo el que fija la raza. La raza no existe por sí. El racismo fija las razas. El discurso fija las diferencias. Si no hay discurso, no hay diferencias. Si no hay, o sea, tú tienes que aceptar, porque la legalidad está diciendo todos son Todo iguales. Claro, estoy igual. exagerando un poco todos los matices que hay, podría hablar de los matices, pero es así, y el horizonte republicano, el horizonte de las revoluciones de independencia, aunque ni siquiera se daban cuenta quienes proclamaban la igualdad, porque ni siquiera los franceses, cuando proclamaban la igualdad como uno de los eslóganes de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, ellos solamente estaban pensando en que los blancos son iguales, porque gracias a quienes se amplió ese sentido de igualdad, a las luchas de los esclavos en Haití, que era una colonia francesa llamada Santo Domingo. Y ellos fueron los que forzaron a los franceses, que ni siquiera tenían ese horizonte de la Revolución Francesa, a abolir la esclavitud, a abolirla. En 1793 declaran la abolición en Santo Domingo porque se les habían sublevado a los esclavos, ellos diciendo, y se llamaban a sí mismos jacobinos negros. Entonces, todo lo que llamamos democracia ha sido un producto de las luchas de abajo. No ha sido simplemente que Locke, que Montesquieu, o que los liberales tal y cual pensaron y nos dieron estas ideas, sino que la historia siempre, la sociedad de las ideas nunca puede tomarse por sí sola o de los libros, sino que las ideas políticas y los sistemas de gobierno
surgen en función también a una sociedad que los empuja. Y eso es algo que no se entiende. Por eso yo me dediqué toda mi carrera, prácticamente como historiadora, a estudiar el Perú rural. Porque a mí no me parecía una realidad estudiar la sociedad solo desde arriba, desde los presidentes, o simplemente desde las instituciones. La Claro. pregunta es quién las conforma, quiénes las conforman, o sea, cómo se conforman las instituciones. Entonces, a mí siempre me ha gustado estudiar la historia viva, ¿no? La historia que hacen los seres humanos en sociedad. Y esto nos olvidamos, es tan importante recuperar, es quién democratiza la sociedad. No es que alguien te da una dádiva, sino que tú la has luchado. Cómo surgen las escuelas públicas, todo eso, ¿no? Toda la movilización Bueno, no que sé fue. si aclara tu pregunta en algo de que el racismo, entonces el racismo, claro, cuanto más democracia, más racismo, porque el racismo es una reacción a la democratización de la sociedad y los avances. Eso te lo puedo decir también, podría poner un montón de ejemplos, no es algo solo en Perú. En Estados Unidos, el racismo más brutal es después de la abolición de la esclavitud, para poder marcar una diferencia que la ley ya no marca. Eh, Eso es hace así. unas, hace unas semanas el ejército asesinó a 5 ciudadanos en Colcabamba, Huancavelica. Y en distinto Ujú, contexto, entre el 2022 y 2023, el ejército también, la policía, agentes del Estado, asesinaron a 50 peruanos y peruanas. ¿Por qué las ujú. víctimas siguen siendo las mismas? ¿Por qué tanta impunidad a lo largo de estos años? Y si eso de alguna manera lo relacionamos con las víctimas del conflicto armado interno, es como, hay como un nivel de igualdad entre las víctimas y también entre la impunidad que eso significa. Bueno, es la consecuencia de lo que estamos hablando, ¿no? Del racismo ya como un componente estructural, porque ahí vamos, que he estado hablando del racismo como una reacción a la democratización, pero el racismo estructural es la permanencia de esas desigualdades que ya se toman como intrínsecas y habituales en la sociedad y donde no hay una respuesta como debería ser. En el Perú no todas las vidas valen igual, eso está muy claro, ¿no? Entonces, vemos que la historia se va a seguir repitiendo hasta que no exista un respeto por la vida de todos sin distinción. Eso es. El crimen mayor, Gisela, yo diría que es el silencio. Porque si el crimen en sí tiene una carga por sí misma, cuando hay una autoridad que debe hacerse cargo y hablar, y debe llamar la atención y movilizar a todas las fuerzas del Estado que corresponda, a los poderes, a la fiscalía, a la policía, para que se investigue y no lo hace, lo que está haciendo es multiplicar esa masacre por N números. Entonces ese es el crimen mayor. A mí me sorprende mucho. Mira, yo no espero nada en este momento, ni del fiscal de la Nación, ni del que podemos llamar ofensor del pueblo, que debería ser defensor del pueblo, ni de otras autoridades altas, porque el TC, la Junta Nacional, algunas procuradurías han sido tomadas por, como sabemos, por lo que son los sectores del pacto gobernante del Congreso, ¿no? Entonces yo no esperaba nada que ellas se manifiesten. Los que todavía están luchando son los fiscales y jueces que han quedado que son buenos todavía, ¿no? Pero las cabezas están tomadas. Sin embargo, ¿sabes qué me sorprende? Que la presidenta del Poder Judicial no dice nada. Y es una persona que ha surgido apoyada por sectores democráticos, ha tenido una trayectoria democrática. A mí me sorprende y es la obligación de también de todos los políticos que han hecho su campaña llenándose la boca de que contra el pacto mafioso. ¿Dónde están? Los políticos tendrían que hablar, las autoridades tendrían que hablar. Cualquiera que se calla está contribuyendo a la impunidad. Me refiero, no todos los ciudadanos pueden hablar, obviamente, pero los que tienen tribuna y los que tienen autoridad tendrían que hablar. Entonces, a los fiscales los han amordazado tanto que ya se han convertido en políticos como el señor, el fiscal, Domingo, ¿cómo se llama? Pérez, Domingo Domingo Pérez. Pérez. Y encima tienen iba a decir una palabra que no quiero pronunciar, ¿no? Tienen el cuajo de criticar lo que se vaya a hacer política. Cuando eso es lo que tiene que hacer a un fiscal al que lo han echado de lo que era su vocación, que es enfrentar la criminalidad.
porque eso es lo que hace la fiscalía, perseguir el crimen, ¿no? Y tratar de que haya justicia igual para todos. Entonces, como político, puede alzar su voz, ya que no lo dejan hacer justicia como fiscal, ¿no? Entonces, yo sí creo que a mí me preocupa la falta de reacción de esos políticos, sobre todo, digamos, los que han sacado más alta votación, después de los dos primeros ganadores. Bueno, López Chao es el único que ha estado más o menos de manera bastante frontal, confrontando a la mafia que gobierna, pero otros que yo creo que a mí la verdad me da mucho coraje eso, ¿sabes? Es parte también de esta sociedad despolitizada que nos han convertido a veces todo en individuos sin una conexión real entre nosotros, ¿no? Entre nosotros, nosotras, ¿no? Y eso duele y Ujú, preocupa porque ese avance de la impunidad, sin duda, es parte también de la indiferencia que se ha ido sembrando y que ha ujú, normalizado el crimen y que ha normalizado que las víctimas sigan siendo rurales, sigan siendo campesinos, sigan siendo personas sin poder político quizás, y sean muertes que se olviden. Y eso creo yo que nos hace ver como ese país desigual que denunciamos, ¿no? Entonces, creo que también queda como la gran tarea que tenemos de seguir no solamente organizándonos para hacerle frente a todo ese poder que avasalla, a todas esas instituciones tomadas por las mafias, sino también, como tú bien dices, a que nuestras voces se multipliquen contra esas injusticias, ¿no? A veces lo único que nos queda es esa presencia y esa denuncia y ese sentir que siguen siendo vidas que le importan a alguien, que siguen siendo compatriotas frente a los cuales hay que denunciar la injusticia y de alguna manera sostener la lucha de los familiares, que para alcanzar justicia en nuestro país no es una lucha fácil, no es una lucha corta, no hay un Estado que te defienda, tampoco a veces instituciones como en este caso el Ministerio Público, sino que son los familiares quienes tienen que empujar esa batalla por la justicia, ¿no? Entonces, creo que eso duele, ¿no? Reconocer que para adelante van a tener 30, 40 años exigiendo que los escuchen y que se esclarezca y que se sancione, porque no es costumbre en nuestro país, a los responsables de estos asesinatos. Sí, al final, aunque suene guachafo decirlo, en la política, cuando se quiere cambiar la realidad de raíz, está ligada al amor. Porque o sea, si tú ves que algo que tú quieres lo destruye y tú es algo que tú quieres, te puedo poner, todas las instituciones públicas, si existen y funcionan bien es por seres humanos que se comprometen con ellas. Y entonces, ¿quiénes en este momento son los grandes ignorados, aparte de las personas que han sido asesinadas y las personas cuyo voto se ignora, las personas que no tienen justicia? Son todos estos empleados de nuestras pobres instituciones que se están cayendo, que todas, desde la OMPE, la JNJ, porque las cabezas son las que ahorita ya están tomadas. Pero si está salvándose esta selección y si se salva, es por los empleados que están ahí y los personeros Dando y toda batalla. la gente anónima, todos los ejércitos de ciudadanos que se han movilizado dentro y fuera del Estado para que se sostenga este proceso. Yo lo veo también de los que me toca como historiador, el Archivo General de la Nación se está diciendo desmembrados, pero nosotros como lo amamos, o sea, la gente que sabe valorar y dentro estamos, yo estoy viendo cómo he visitado hace poco, he estado ahí en el archivo y he visto cómo a pesar de toda esa crisis espantosa que estamos a riesgo de perder, ya está siendo desmembrado de una manera inmisericordia, con el riesgo de que se pierdan miles de documentos que contienen los derechos de la gente, que los consulta diariamente. Eso, veo que si se sostiene, yo admiro a estos mandos medios, la gente profesional que legítimamente ganó su puesto y que es la única razón por la que no sale es porque no está muy arriba. Es porque no pueden dar el puesto de directora, dan el puesto de director a un inepto, porque así está el Estado, a todos, nombró Geri, lo nombró Boluarte por esto de lo porque lo prometió a fulano y a Mengano. Pero esta gente no puede deshacerse de los que saben porque la institución deja de funcionar. Entonces, en realidad, están sobreviviendo lo poco que quedan las instituciones
por los ciudadanos que saben algo y las mantienen, pero esto no va a durar mucho, esto está muy mal. Pero hay que seguirla. No nos queda otra que cada uno poner su grano de arena, Eso es. por lo que uno Gracias. quiere, ¿no? Es al final una empresa colectiva, es para todos. Eso es. Gracias, Cecilia, por este repaso por la historia de nuestro país, también por la historia, por supuesto, universal y cómo de alguna manera son las movilizaciones y las luchas las que sostienen y sacan adelante no solamente el ejercicio ciudadano, sino también los temas de derecho. Y creo, como tú bien lo dices, es bonito cerrar que lo que seguimos haciendo, lo que seguimos diciendo y lo que seguimos defendiendo es por puro amor a nuestro país, a un país que ojalá en algún momento no solamente se libre de estas mafias que se reparten el poder, sino también sea un país que construya democracia, que Ujú, construya justicia para sus víctimas y que al menos nos reconozcamos en el derecho que todos tenemos a elegir y a que se respete nuestro voto. Porque ujú. ese voto que ahora es un voto, si queremos terco, es un voto también que nos dice, me desconocieron una vez, ahora vuelvo otra vez a ver si se atreven a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, seguimos para adelante. Muchas Así es. gracias por tu De tiempo y nada. por conversar con nosotros en esta noche. Encantada, Gisela. Chao. Gracias, amigos, amigas. Nos encontramos en 15 días.